la noche y llegábamos al paso de San Joaquín, que ahí estaba el campamento, llegaba el barco a las 4 de la tarde del otro día, ¿entiendes? O sea, se hacía más tiempo. Sí, hacía más tiempo, era subida. Había veces, pues, el río de Pichucalco pues siempre se mantenía seco, y solo cuando las crecientes se hacían más rápido los viajes. Y ya de ahí de San Joaquín la mayoría del pasaje se bajaba a caminar por tierra para venir aquí a Pichucalco, porque el barco de San Joaquín al paso Casauyapa hacía un promedio de unas 3 horas. Pum, 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 el barquito, y ya se bajaba. Entonces había el transporte de Casauyapa aquí a Pichucalco, era una plana con un carrito también de pasaje para el pasaje, y ya... ¿Dónde se subían? En Casauyapa. En el paso Casauyapa. En el paso Casauyapa subían. Ahí se subían al trenecito ese. Sí, era un trencito de... ¿Ese llegaba hasta aquí o cómo está? Llegaba, entonces mira, ese trencito llegaba, entraba en Zaragoza, doblaba a Francisco Ferrer, entraba aquí en Juárez, doblaba aquí en 5 de Mayo y se estacionaba aquí donde es el cine, donde era el cine, que ahí tenía las bodegas don Juan Briz. Bueno, ya de ahí, ya con la evolución del tiempo, suspendieron la vía, la quitaron desde toda la calle Zaragoza, y ya la dejaron, la terminal era aquí ahí donde está la veterinaria esta de, ¿cómo se llama este doctor? Navarro. Ahí ya ahí se subía el pasaje y ya nos íbamos hasta el Casauyapa. Valía el pasaje 50 centavos. ¿Ah, sí? Sí. Y el barco, el motorcito ese lo manejaba Crescencio Mendoza, uno que era lijador, pero sí hizo chofer ahí del motorcito, pero iba a 10 kilómetros por hora hasta Casauyapa, y ya de ahí ya se bajaba el pasaje, subía al barco y vámonos a Villahermosa. Y ya te digo, ese fue el primer transporte. Después ya vino la aeronáutica del sur, el avión, pues ya viajaba la gente con más comodidad, nada más que había el avión de pasaje, pero también habían aviones especiales, porque tú agarrabas y pedías un avión especial a Villahermosa y ya te venía a buscar, ya te ibas al campo y al rato ya venía la máquina. Decía la señora doña Adelita Contreras: maestro, ahí viene ya la máquina. Y costaba el viaje especial, Juan, ¿cuánto era, Dios mío? Eran como 35 pesos el viaje especial. En el avión. En el barco te costaba 5 pesos el viaje de bajada. Ya el de subida era más. Ahí en el barco comías, cenabas, dormías ahí en el barco. Pero todo eso se va acabando, hasta que ya empezó el ferrocarril, empezó el transporte de APA, ya cuando se hizo la carretera. Y ahí nos fuimos. Hasta la fecha, pues ya tenemos comodidades para viajar y todo. Y había servicio de aviones de Tuxtla. Podríamos decir entonces que usted fue el primer mecánico de automóviles aquí en Pichucalco. Permíteme, Juan, cuando yo vine aquí a Chiapas en 1942 en la construcción del ferrocarril. Yo me inicié en el 42 en el Camuapa como tornero.
no como mecánico. Entonces, pasado el 42, 43, lo vivimos en Casablanca, 44. El 44 nos pasaron aquí a San Joaquín. Ahí ya me dieron la categoría de jefe de taller a mí, con muy buen sueldo y todo. Y pero aquí no había mecánicos, había herreros. Daba un maestro que ya se murió, el maestro Cuchara, el maestro Eloy Sánchez, eran los mecánicos. Entonces yo vine aquí como mecánico, ya me establecí aquí, me casé aquí y me establecí como mecánico ahí donde está Lastra, ahí, porque la casa era de mi cuñado. Y me dice, como yo, pues, ¿para qué te voy a presumir? Yo vine más pelado que una yuca, bueno, pero a trabajar. Y entonces me establecí ahí, y entonces ya estaban haciendo la carretera del Suspiro y la de Itacomitán. Y entonces, pero quiero decir, los primeros carros que tuvieron que meterle mano a un mecánico, fue usted, por ejemplo, la canica, la vaca pinta. Todo eso yo era el mecánico. Yo era el mecánico. Había otro mecánico, don Adán Jiménez, pero ese echaba mecánica para sus camiones. Ya después empezó a evolucionar la cosa. Ya vino Galera, se estableció. Ya vino un maestro, de paso nomás, Tinoco, muy buen mecánico en gasolina. Y yo, entonces había sitios de carros, ahí en el parque. Habían carritos que hacían el viaje al Suspiro. Y así fue evolucionando la cosa. Y entonces ya empezaron a venir mecánicos. Y pues yo en mi taller, ya después me cambié aquí al lado. Y ahí pues ya me vi en grande, ya trabajaba yo mejor. Ya tenía yo operarios. Porque primero me las bajaba yo solo, pues. Y yo trabajaba de noche por tener la lana. Y ya después se minó de mecánicos hasta la fecha, como ves aquí. Mecánicos que no tuvieron maestro. Mecánicos que se hicieron a la pelavaca, que son los que existen aquí. Los únicos buenos aquí, no por afamarme, el Pica. Ese muchacho estuvo 14 años conmigo, ¿no? Y ahí lo tiene su taller, muy competente, por cierto. Y Maestro, otra cosa que le quería preguntarle. Dime. Aquí todavía en la esquina de aquí de la casa todavía hay como un ángulo de fierro donde supuestamente ¿Cómo se le llama eso? Permíteme. Se le llama, no sé si lleva el nombre de portafaroles o algo así. Ajá. Porque antes ese portafarol que existe ahí, maestro, todavía es de la época en que ponían faroles y los encendían. Ponían lámparas de petróleo, ahí las colgaban, y esa era la luz. Yo no la conocí ya esa luz. Ya no la vio usted esa luz. Pero sí conocí, ahí queda un aro donde colgaban los faroles. Ahí colgaban los faroles. Y el que ponía los faroles era un señor que se llamaba Chema, que le decían de apodo Mazacúa, que por cierto estuvo en la policía y era malo como el alcohol, man. Ese señor el que prendía los faroles. Prendía los faroles. ¿Ya usted no vio faroles? No. Yo nada más ¿Ya cuando usted llegó ya que había ya luz? Ya había luz. Por cierto que la luz la apagabas sin que te la dieran, porque resulta que la máquina de ahí era del dinamo, sí. Era de 100 caballos de fuerza. Pero imagínate tú, le daba luz a Itacomitán, le daba luz a Pichucalco, y el agua esa que era movida por turbinas, el sistema movía unas turbinas, movían el generador.
Pero llegó el momento que ya estaba sobrecargada la máquina. Y veía que en la noche, Juan, veía los faroles, veía las lámparas a las 10, 11 de la noche, haz de cuenta un cigarro. Así era la luz. Ya después entró la comisión de luz, ¿entiendes? Pues yo te voy a decir, yo siempre he estado relacionado por mi categoría de mecánico, por lo que tú quieras, con compañías, con todo he estado relacionado. Y te voy a decir una cosa, cuando empezaron con la luz, que ya estaban todo el tendido de alambre y todo, postes y todo, tuve la oportunidad porque la llevaba yo muy bien con el administrador de ahí. Y un día le digo, oye hermano, le digo, ¿por qué no me pones un foco en mi casa? Sí hermano, ¿cómo no? Y me pusieron el alumbrado. Y un día viene el doctor y dice que por qué a mí me habían puesto luz. Y se fue allá a pelear y le pusieron luz a él. Y de ahí se fueron otros a pelear y empezó la luz. Entonces en la calle no había alumbrado y logré con el mismo administrador que me pusieran un foco ahí en el poste. Me lo pusieron, se veía la calle a todos árboles. Una máquina que trajo la comisión portátil. Eso como que, ¿sobre qué año fue, maestro? Fue, Juanito, ¿qué? Ya fue 46, 50 y 55, una cosa así. Que ya entró la Comisión Federal. Bueno, muy bien. Maestro,